Queridos miembros de la Nueva Cruzada, bienvenidos a la quinta parte de este fascinante recorrido por la obra de Hilaire de Belloc titulada Las Grandes Herejías. En los capítulos anteriores, hemos explorado las bases históricas y teológicas de las herejías más significativas que han desafiado a la Iglesia, desde el arrianismo que negó la divinidad de Cristo, pasando por el Islam y su impacto global, hasta la herejía de los cátaros, que sacudió profundamente a la Europa medieval. En esta ocasión, nos adentramos en la herejía protestante, una ruptura trascendental que marcó el inicio de la fragmentación del cristianismo occidental. Analizaremos sus causas, su impacto en la fe católica y las consecuencias que, siglos después, aún resuenan en nuestra sociedad. Si estás listo para continuar esta serie y profundizar en la historia de la Iglesia y sus grandes desafíos, quédate con nosotros. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y compartir este video con quienes buscan comprender mejor nuestra fe y sus raíces. Comencemos. Capítulo 6. ¿Qué fue la Reforma? El movimiento generalmente llamado la Reforma merece un lugar aparte en la historia de las grandes herejías, y esto por las siguientes razones. 1. No fue un movimiento en particular sino uno general, esto es, no produjo una herejía particular que habría podido ser debatida, analizada y condenada por la autoridad de la Iglesia como hasta ahora fue el caso de toda otra herejía o movimiento hereje. Después de que las distintas proposiciones herejes fueran condenadas, tampoco estableció, como lo hizo el maometanismo o el movimiento albigense, una religión separada por encima y en contra de la antigua ortodoxia. Más bien creó una cierta atmósfera moral, separada, que aún seguimos llamando protestantismo. De hecho, produjo toda una cosecha de herejías, pero no una herejía, y su característica fue que todas sus herejías adquirieron y prolongaron un estilo común, ese que llamamos protestante hasta el día de hoy. 2. Si bien los frutos inmediatos de la Reforma decayeron, del mismo modo en que lo hicieron muchas otras herejías del pasado, la disrupción que produjo permaneció y el móvil principal, la reacción contra una autoridad espiritual unida, continuó tan en vigor que rompió a la civilización europea de Occidente, impulsó al final una duda general y se expandió más y más ampliamente. Ninguna de las herejías más antiguas había hecho eso ya que cada una de ellas fue específica. Cada una de ellas se había propuesto suplantar o rivalizar con la Iglesia católica existente. Por el contrario, el movimiento de la Reforma propuso más bien disolver a la Iglesia católica, y sabemos hasta qué medida el esfuerzo ha tenido éxito. Lo más importante de la Reforma es entenderla. No solo seguir su historia etapa por etapa, un procedimiento siempre necesario para entender cualquier cuestión histórica, sino aprender su naturaleza esencial. En esto último, a las personas modernas les resulta muy fácil equivocarse, especialmente a las personas del mundo angloparlante. Las naciones que conocemos quienes hablamos en inglés son, con la excepción de Irlanda, predominantemente protestantes, y aún así albergan, con la excepción de Gran Bretaña y África del Sur, grandes minorías católicas. En ese mundo angloparlante, al cual está dirigido este escrito, existe una conciencia plena de lo que fue el espíritu protestante y de lo que ha llegado a ser en sus modificaciones actuales. Todo católico que vive en ese mundo angloparlante conoce lo que significa el temperamento protestante del mismo modo en que conoce el sabor de algún alimento habitual, o de una bebida, o el aspecto de alguna vegetación familiar. En menor grado las grandes mayorías protestantes, en Gran Bretaña esa mayoría es abrumadora, tienen alguna idea de qué es la Iglesia católica. Saben mucho menos de nosotros de lo que nosotros sabemos de ellos. Eso es natural, ya que nosotros procedemos de orígenes más antiguos, porque somos universales mientras ellos son regionales y porque nosotros sostenemos una filosofía intelectual definida mientras ellos poseen un espíritu más bien emocional e indefinido, aunque característico. Aún así, a pesar de que saben menos de nosotros de lo que nosotros sabemos de ellos, son conscientes de una diferencia y sienten que hay una aguda división entre ellos y nosotros. Ahora bien, en la actualidad, tanto católicos como protestantes tienden a cometer un error histórico capital. Tienden a considerar al catolicismo por un lado y al protestantismo por el otro como dos sistemas religiosos y morales esencialmente opuestos que producen en sus miembros individuales, desde los mismos orígenes del movimiento, características morales opuestas y hasta fuertemente contrastantes. Toman por cierta esta dualidad incluso desde el comienzo del proceso. Los historiadores que escriben en inglés a ambos lados del Atlántico hablan de cualquier fulano, aún a principios del siglo XVI, calificándolo de protestante y de algún otro mengano como católico.
Es cierto que los contemporáneos de esas personas también utilizaron dichos términos, pero emplearon las palabras en un sentido muy diferente y con muy distintos sentimientos. Por todo el lapso de una vida humana después de comenzado el movimiento llamado de la Reforma, digamos entre 1520 hasta 1600, las personas se mantuvieron en una actitud mental que consideró a toda la disputa religiosa dentro de la cristiandad como algo ecuménico. La pensaron como un debate en el cual toda la cristiandad se hallaba involucrada y como algo sobre lo cual se tomaría alguna clase de decisión final válida para todos. Se pensaba que esta decisión se aplicaría a la cristiandad como un todo y traería consigo una paz religiosa general. Como he dicho, este estado mental perduró por el lapso de toda una larga vida humana, pero su atmósfera duró mucho más. Europa no se resignó a aceptar la desunión religiosa por el lapso de otra vida humana adicional. La renuente decisión de sacar lo mejor del desastre no se vuelve evidente, como veremos, hasta la Paz de Westfalia, 130 años después del primer desafío de Lutero, y la separación completa de católicos y protestantes no se concretó sino otros 50 años más tarde, aproximadamente entre 1690 y 1700. Es de primordial importancia apreciar esta verdad histórica. Solo unos pocos de los más amargos o ardientes reformadores se lanzaron a destruir al catolicismo como algo separado del cual eran conscientes y al cual odiaban. Menos aún se dirigió la mayoría de los reformadores a establecer alguna otra contrarreligión unificada. A lo que se dedicaron, como ellos mismos lo formularon y como se dijo durante un siglo y medio antes del Gran Alzamiento, fue a reformar. Declararon su intención de purificar a la Iglesia y de restaurarla en sus virtudes originales de llaneza y simplicidad. De diferentes maneras, y los distintos grupos diferían en casi todo excepto en su cada vez mayor reacción en contra de la unidad, expresaron su intención de librarse de las excrescencias, supersticiones y falsedades históricas, siendo que de ellas, sabe Dios, disponían de toda una multitud para atacar. Por el otro lado, durante este periodo de la Reforma, la defensa de la ortodoxia se concentró no tanto en destruir un fenómeno específico, como lo es el espíritu protestante actual, sino en restaurar la unidad. Durante al menos 60 años, y aún por 80 años, más que el lapso de vida plenamente activo de un hombre longevo, las dos fuerzas activas, la reforma y el conservadorismo, fueron de esta naturaleza, entrelazadas, cada una de ellas afectando a la otra y cada una esperando volverse universal al final. Por supuesto, a medida que transcurrió el tiempo los dos partidos tendieron a convertirse en dos ejércitos hostiles, en dos campos separados, y por último se produjo la separación completa. Lo que había sido la cristiandad unida de Occidente se quebró en dos fragmentos, uno que de allí en más sería la cultura protestante y otro de cultura católica. A partir de allí, cada uno de ellos se reconocería a sí mismo y a su propio espíritu como algo separado y hostil al otro. También cada uno creció asociando el nuevo espíritu con su propia región o nacionalidad o ciudad-estado, Inglaterra, Escocia, Hamburgo, Zúrich y todos los demás. Después de la primera fase, que, naturalmente, abarcó el lapso de una vida humana, vino una segunda que cubrió otro lapso igual. Si uno conviene en expandirla justo hasta la expulsión de los reyes estuardos católicos de Inglaterra, cubrió incluso algo más que una vida humana, cerca de 100 años. En esta segunda fase, los dos mundos, el protestante y el católico, están conscientemente separados y son conscientemente antagonistas. Es un periodo bastante lleno de combates efectivos, las guerras de religión en Francia e Irlanda y, sobre todo, en las amplias regiones de habla germánica de Europa Central. Bastante antes de que estos enfrentamientos de hecho terminaran, los dos adversarios habían cristalizado en una forma permanente. La Europa católica terminó aceptando como aparentemente inevitable la pérdida de lo que hoy son los estados y las ciudades protestantes. La Europa protestante perdió toda esperanza de afectar permanentemente con su espíritu aquella otra parte de Europa que había sido salvada para la fe. El nuevo estado de cosas quedó establecido por los principales tratados que terminaron con las guerras religiosas en Alemania, a medio camino entre 1600 y 1700. Pero el conflicto continuó esporádicamente por al menos 40 años más y partes de las fronteras entre las dos regiones seguían fluctuando aún al final de ese periodo adicional. Las cosas no se consolidaron en dos mundos separados sino hasta 1688 en Inglaterra o, incluso 1715, si consideramos a la totalidad de Europa. A fin de tener la cuestión clara en nuestras mentes es bueno disponer de fechas fijas. Podemos tomar como origen del conflicto manifiesto al alzamiento violento conectado con el nombre de Martín Lutero en 1517. Para 1600 el movimiento, como movimiento general europeo,
se había diferenciado bastante bien en un mundo protestante opuesto al católico y la lucha se dirimía para decidir si dominaría el primero o el segundo y no para decidir si prevalecería una filosofía o la otra a través de nuestra civilización, si bien, como he señalado, muchos aún esperaban que, al final, la antigua tradición católica se extinguiría o bien que, al final, la cristiandad volvería en un todo a ella. La segunda fase comienza, digamos, en una fecha tan tardía como 1606 en Inglaterra, o algunos años antes en el continente, y no termina en una fecha precisa pero, hablando en términos generales, llega a su fin durante los últimos 20 años del siglo XVII. Termina en Francia antes que en Inglaterra. Termina entre los estados alemanes, por agotamiento más que por otra razón aún antes que en Francia. Pero se puede decir que la idea de un conflicto religioso directo se estaba transformando en la idea de un conflicto político hacia 1670 o 1680 aproximadamente. Las guerras religiosas activas corresponden a la primera parte de esta fase. Terminaron en Irlanda hacia mediados del siglo XVII y en Alemania algunos años antes, pero el fenómeno siguió siendo concebido como un asunto religioso a una fecha tan tardía como 1688 y aún más tarde en aquellas partes en donde el conflicto se mantuvo. Hacia mediados del siglo XVII, en los tiempos de Cromwell, 1649 a 1658, Gran Bretaña era definitivamente protestante y seguiría siéndolo, a pesar de poseer una gran minoría católica. Lo mismo se aplica a Holanda. Escandinavia hacía rato que se había hecho protestante en forma permanente gracias a sus personajes adinerados, y lo mismo ocurrió en los principados y estados del Imperio Germánico, especialmente en el norte. Otros, principalmente en el sur, se mantendrían claramente católicos en el futuro y en bloque. De los Países Bajos, lo que hoy conocemos como Holanda y Bélgica, el norte, Holanda, sería oficialmente protestante con una gran minoría católica mientras que el sur, Bélgica, sería casi completamente católica con difícilmente algún elemento protestante en absoluto. Los cantones suizos se dividieron en forma muy similar a como lo hicieron los alemanes. Algunos se volvieron católicos, otros protestantes. Francia sería católica en su mayor parte pero con una minoría protestante, poderosa y rica aunque no muy grande, constituyendo el 10% como máximo y probablemente más cerca de un 5% del total. España, Portugal e Italia se consolidaron en forma permanente reteniendo las tradiciones de la cultura católica. De modo que estamos por seguir la historia de dos épocas sucesivas que gradualmente cambian de carácter. La primera, desde un poco antes de 1520 hasta aproximadamente 1600, es una época de debate y conflicto universales. La segunda es una época de fuerzas claramente contrapuestas que se vuelven tan políticas como religiosas y se definen con cada vez mayor nitidez en dos bandos hostiles. Cuando todo lo anterior había pasado, es decir hacia el final del siglo XVII o principios del XVIII, hace más de 200 años se produjeron dos nuevos procesos. Por un lado se extendió la duda y un espíritu anticatólico dentro de la misma cultura católica. Por el otro lado, si bien en la cultura protestante no existía una doctrina tan definida a desafiar y se produjo una menor división interna, emergió un sentimiento cada vez más intenso en cuanto a que las diferencias religiosas tenían que ser aceptadas. Fue un sentimiento que, en un número cada vez mayor de individuos, creció hasta convertirse en la convicción, en un principio secreta pero más tarde explícita, de que en materia religiosa nada podía saberse con certeza y que, por lo tanto, la tolerancia de todas las opiniones al respecto era la actitud razonable a adoptar. Paralelamente a este proceso se desarrolló la lucha política entre las naciones originalmente de cultura católica y las regiones de la nueva cultura protestante. Durante el siglo XIX la preponderancia del poder se desplazó gradualmente hacia el lado de los protestantes, liderados por las dos principales potencias anticatólicas, Inglaterra y Prusia, simbolizadas a veces con sus dos capitales como Londres y Berlín. Se ha dicho que Londres y Berlín fueron los dos pilares gemelos del dominio protestante durante el siglo XIX. Y esa apreciación es correcta. Este sería, pues, el proceso que estamos a punto de ver. El lapso de una vida humana ocupado por un conflicto de ideas por todas partes, otro lapso semejante con una separación regional cada vez mayor y con un conflicto que se vuelve cada vez más político que religioso. Luego, un siglo, el XVII, de escepticismo en aumento debajo del cual las características de las culturas protestante y católica se mantuvieron, si bien ocultas. Luego otro siglo, el XIX, durante el cual la lucha política entre las dos culturas fue bastante obvia y la protestante continuamente incrementó su poder a expensas de la católica dado que ésta estuvo más dividida en su seno que la protestante.
Francia, la potencia líder de la cultura católica, fue, al menos la mitad de ella, anticlerical en los días de Napoleón, al tiempo que Inglaterra era, tal como sigue siendo, sólidamente anticatólica. Los orígenes de ese gran movimiento que sacudió y dividió por generaciones al mundo espiritual y que llamamos la Reforma, vale decir, el acopio de materiales para la explosión que sacudiría a la cristiandad en el siglo XVI, cubre el periodo de al menos 2 vidas humanas antes de producirse en 1517 el acto principal de rebelión contra la unidad religiosa. Muchos han tomado como punto de partida al abandono de Roma por parte del papado y a su establecimiento en Avignon, cosa que sucedió más de 200 años antes del surgimiento de Lutero. Hay algo de cierto en esta postura, pero se trata de una verdad muy imperfecta. Todo tiene una causa, y toda causa tiene otra detrás de ella, y así sucesivamente. El hecho que el papado abandonara Roma, poco después del 1300, debilitó por cierto la estructura de la Iglesia, pero, en sí, no fue fatal. Hablando de buscar el punto de partida principal, es mejor tomar esa terrible catástrofe que fue la plaga hoy conocida como la Muerte Negra, 1348 a 1350, 40 años después del abandono de Roma. Podría ser aún más satisfactorio tomar como punto inicial a la apertura del Gran Cisma, cerca de 30 años después de la Muerte Negra, una fecha después de la cual por toda una generación la autoridad del mundo católico fue casi mortalmente herida por los conflictos de papas y antipapas, pretendientes rivales a la suprema autoridad de la Santa Sede. De cualquier manera, antes de la Muerte Negra de 1348 a 1350 y antes de la apertura del Cisma, hay que comenzar con el abandono de Roma por parte de los papas. La Santa Sede, como autoridad central de la cristiandad, hacía tiempo que estaba involucrada en una querella mortal con el poder secular de lo que se llamaba el Imperio, esto es, con los emperadores de origen germánico que tenían una autoridad general, aunque muy complicada, variada y, con frecuencia, solo en las sombras, no solamente en los países de habla alemana sino también en el norte de Italia y el cinturón de lo que hoy es el este de Francia, además de los Países Bajos y algunos grupos de eslavos. Una generación antes de que los papas abandonaran Roma, esta querella llegó a su culminación bajo uno de los hombres más inteligentes y más peligrosos que jamás gobernaran a la cristiandad, el emperador Federico II, cuyo poder era tanto más grande porque había heredado no solo el antiguo y diversificado gobierno sobre los estados germánicos, los Países Bajos y lo que hoy llamamos Francia Oriental, sino también el este y el sur de Italia. La totalidad de Europa Central, excepto los estados gobernados inmediatamente por el Papa en el medio de Italia, estaba en mayor o en menor medida bajo la sombra de Federico y sus pretensiones soberanas. Desafió a la Iglesia y el papado venció, con lo cual la Iglesia se salvó, pero el papado, como poder político, salió exhausto del conflicto. Como sucede con tanta frecuencia, fue un tercero el que se benefició del violento duelo de los dos actores principales. Fue el rey de Francia quien ahora se convirtió en la potencia principal y por 70 años, esto es, durante toda la mayor parte del siglo XIV, de 1307 a 1377, el papado se convirtió en algo francés, con los papas residiendo en Avignon, en donde su gran palacio subsiste al día de hoy, constituyendo un espléndido monumento de aquel tiempo y de su significado, y siendo, después del cambio, mayormente franceses los hombres elegidos para ocupar el cargo de papa. Este cambio, o más bien interludio, ya que el cambio no fue permanente, cayó justo en el momento en que un espíritu nacional comenzaba a desarrollarse en varias regiones de Europa, particularmente en Francia. Tanto más golpeó las conciencias de aquella época el peculiar carácter francés del papado. Por su propia naturaleza, el papado debe ser universal. Que fuese nacional resultó abominable para los europeos occidentales de aquel tiempo. La tendencia de la cristiandad occidental a dividirse en compartimentos separados y de perder la unidad plena que había tenido durante tanto tiempo aumentó debido al fracaso de las cruzadas, las cuales, mientras se mantuvieron activas, actuaron de fuerza unificadora presentándole un ideal común a toda la caballería cristiana. Esta tendencia también aumentó por lo que se ha dado en llamar la Guerra de los 100 años, y no es que durara continuamente esa cantidad de años, pero, desde la primera batalla hasta la última se puede contabilizar casi ese lapso de tiempo. La Guerra de los 100 años fue un conflicto entre la dinastía de habla francesa que gobernaba a Inglaterra, apoyada por la clase superior inglesa que también era francófona. Toda la clase superior inglesa hablaba en francés aún a fines del siglo XIV, y la igualmente francófona monarquía francesa con su clase superior en Francia misma. La familia real inglesa de habla francesa era la de los Plantagenetas y a la familia real francesa se la conoce como la de los Capetos.
La monarquía francesa capeta había descendido regularmente de padres a hijos por generaciones hasta que se produjo una sucesión disputada después de 1300, poco después de que el Papa se mudase a Avignon en Francia. El joven Eduardo Plantageneta, el tercero de ese nombre, el francófono rey de Inglaterra, reclamó el trono francés por la vía de su madre, la hermana del último rey que no tenía hijos. El rey Capeto Felipe, primo del rey fallecido, reclamó el mismo trono en su calidad de varón, luego de que sus abogados inventaran el alegato de que las mujeres no podían ni heredar, ni transmitir, a la monarquía francesa. Eduardo ganó dos notables campañas, las de Crécy y la de Poitiers, y casi tuvo éxito en establecerse como rey de Francia. Después sobrevino un largo impas durante el cual las fuerzas plantagenetas fueron expulsadas de Francia, excepto en el suroeste. A lo cual siguió una reunión de los plantagenetas después de que la usurpadora rama lancasteriana de la familia se hiciese del trono de Inglaterra y consolidara su injusto poder. Volvieron a fogonear la guerra en Francia, bajo Enrique V de Inglaterra, y llegaron mucho más cerca de tener éxito que sus antecesores porque Francia se hallaba en un estado de guerra civil. De hecho, el gran soldado del periodo, Enrique V de Inglaterra, al casarse con la hija del rey de Francia y después de declarar que el hermano de ésta era ilegítimo, consiguió que su pequeño hijo fuese coronado como rey francés. Pero la disputa no terminó allí. Todos sabemos cómo fue que terminó. Finalizó con las campañas de Juana de Arco y sus sucesores, y con el colapso definitivo de la pretensión plantageneta. Pero, por supuesto, el conflicto había fomentado los sentimientos nacionales y todo fortalecimiento de los ahora crecientes sentimientos nacionales en la cristiandad concurrían a debilitar a la antigua religión. En el medio de todo esto cayó algo mucho más importante todavía que esa disputa y fue algo que, como ya he señalado antes, tuvo mucho que ver con la deplorable división de la cristiandad en naciones independientes separadas. Este lamentable incidente fue la terrible plaga conocida como la Muerte Negra. El espantoso desastre se desató en 1347 y barrió a toda Europa de este a oeste. Lo asombroso es que nuestra civilización no colapsó porque murió un tercio de la población adulta con certeza, y probablemente más aún. Como siempre sucede con las grandes catástrofes, hubo un compás de espera hasta que se sintieron los plenos efectos de la tragedia. Fue recién durante las décadas de los 1370 y 1380 que los efectos comenzaron a ser permanentes y en buena medida universales. En primer lugar, como siempre sucede cuando los hombres son severamente puestos a prueba, los menos afortunados se volvieron violentamente hostiles hacia los más afortunados. Hubo alzamientos y movimientos revolucionarios. Se derrocaron príncipes, hubo un quiebre de continuidad de toda una pléyade de instituciones. Los nombres de las instituciones antiguas se mantuvieron, pero su espíritu cambió. Por ejemplo, los grandes monasterios de Europa mantuvieron sus antiguas riquezas pero quedaron reducidos a la mitad de su número. La parte importante de estos efectos de la Muerte Negra, después de aproximadamente una generación, fue el surgimiento de Inglaterra como un país unido por un lazo común. La clase superior dejó de hablar en francés y los variados dialectos locales se fundieron en un lenguaje que se estaba convirtiendo en el lenguaje literario de una nueva nación. Es el periodo del Piers Plowman y de Chaucer. La Muerte Negra no solo sacudió la estructura física y política de la sociedad europea. Comenzó a afectar a la fe misma. El horror había generado demasiada desesperación. Otro resultado directo de la Muerte Negra fue el gran cisma en el papado. Los beligerantes reyes de Francia e Inglaterra, las facciones rivales en Francia misma y las autoridades menores de los estados más pequeños continuamente tomaron partido por uno u otro pretendiente al papado. De este modo, toda la idea de una autoridad espiritual central resultó socavada. Otro factor disruptivo fue el crecimiento de las literaturas vernáculas, esto es, literaturas ya no expresadas generalmente en latín sino en la lengua local, francés del norte o del sur, inglés, alto o bajo alemán. Si 100 años antes de 1347 se le hubiese preguntado a una persona, ¿por qué tus oraciones deben estar en latín? ¿Por qué nuestras iglesias no utilizan nuestro propio idioma? La pregunta hubiese sido ridiculizada, hubiera parecido no tener sentido. La misma pregunta formulada en 1447, hacia el final de la Edad Media, con las lenguas vernáculas que comenzaban a florecer, ya estaba llena de atractivo popular. De la misma forma, quienes se oponían a una autoridad central podían señalar al papado como algo local, como un fenómeno italiano, como algo del sur. El Papa se estaba convirtiendo en un príncipe italiano en la misma medida en que era la cabeza de la Iglesia.
Un caos social semejante se adaptaba admirablemente a ciertas herejías específicas, esto es, a movimientos particulares que cuestionaban doctrinas particulares. Una opinión muy popular, favorecida por los disturbios sociales de la época, fue la idea de que el derecho a la propiedad y a la función pública estaba unido a la gracia, que la autoridad política o económica no podía ser rectamente ejercida excepto por personas en estado de gracia, una muy conveniente excusa para toda clase de rebeliones. Injertadas en esta disputa se produjeron violentos enfrentamientos entre el clero y los laicos. Los donativos a la iglesia eran muy grandes y la corrupción, tanto en los establecimientos monásticos como entre los laicos, estaba aumentando. Las donaciones comenzaron a ser tratadas cada vez más como una renta de la que se podía disponer destinándola a recompensas o a cualquier programa político. Incluso uno de los mejores papas de aquel tiempo, un hombre que luchó contra el corrupto hábito de unificar muchos donativos en una sola mano, tenía 7 obispados a su cargo como la cosa más natural del mundo. Los sentimientos nacionales y raciales aprovecharon la confusión con movimientos como los de los husitas en Bohemia. Su pretexto contra el clero fue la demanda de restaurar el cáliz a los laicos en la comunión, pero en realidad se hallaban motivados por el odio de los eslavos contra los alemanes. Hus es un héroe en Bohemia hasta el día de hoy. Durante el gran cisma papal se hicieron esfuerzos por restaurar la autoridad central sobre una base firme mediante la convocatoria de grandes concilios. Los mismos instaron a los papas a renunciar y confirmaron nuevos nombramientos en el papado. Pero en el largo plazo, al menoscabar la autoridad de la Santa Sede, debilitaron la idea de la autoridad en general. Después de semejantes confusiones y disgustos tan complicados, particularmente después de la difusión y un creciente descontento con la mundanalidad del clero oficial, vino un despertar intelectual, una recuperación de los clásicos y en especial una recuperación del conocimiento del griego. Esto colmó la segunda parte del siglo XV, 1450 a 1500. En forma simultánea se fue extendiendo el conocimiento del mundo físico. El mundo, como diríamos hoy, se estaba expandiendo. Los europeos habían explorado el Atlántico y las costas africanas, habían encontrado el camino a la India bordeando el Cabo de Buena Esperanza y, antes del fin del siglo, habían descubierto todo un nuevo mundo que más tarde se llamaría América. A través de todo este fermento se escuchó la continua demanda, reforma de la Iglesia. Reforma de su autoridad principal y de sus miembros. Que el papado retome en plenitud sus deberes espirituales y que se purgue la corrupción dentro de la Iglesia. Hubo un clamor tempestuoso que surgió exigiendo simplicidad y realismo, una emergente, tormentosa, indignación ante la anquilosada defensa de antiguos privilegios, una carga universal contra oxidadas cadenas que ya no se ajustaban a la sociedad europea. El clamor de cambios por enmiendas, de una purificación del cuerpo del clero y de la restauración de ideales espirituales puede ser comparado con el clamor actual, centrado en la economía y no en la religión, que exige la expropiación de la riqueza concentrada en beneficio de las masas. El espíritu hacia 1500 a 1510 era tal que cualquier incidente podía producir un súbito alzamiento, de la misma forma en que los incidentes de una derrota militar y el esfuerzo de tantos años de guerra produjeron la súbita revolución bolchevique en la Rusia actual. El incidente que provocó la explosión fue menor e insignificante, pero como punto de partida fue tremendo. Me refiero, por supuesto, a la protesta de Lutero contra el abuso, y en realidad contra la utilización, de las indulgencias. Esa fecha, el de la víspera de Todos los Santos de 1517, no es tan solo una fecha definida para marcar el origen de la Reforma, es su verdadero momento inicial. A partir de allí, la ola de la marea creció hasta volverse abrumadora. Hasta ese momento las fuerzas conservadoras, por más corruptas que fuesen, se habían sentido seguras de sí mismas. Muy poco después de ese hecho, su seguridad había desaparecido. La marea había comenzado. Debo reiterar aquí a los efectos de mayor claridad la primer cosa en absoluto que tiene que considerar cualquiera que desee entender esa revolución religiosa que terminó en lo que hoy llamamos protestantismo. En esa revolución, generalmente llamada la Reforma, se distinguen bastante claramente dos mitades, y cada una de ellas dura aproximadamente el lapso de una vida humana. De las mismas, la primera fase no fue un conflicto entre dos religiones sino un conflicto dentro de una religión, mientras que en la segunda fase comenzó a surgir una nueva cultura religiosa diferenciada, opuesta a, y separada de, la cultura católica. Lo repito, la primera fase, aproximadamente los primeros 50 o 60 años del proceso, no constituyó un conflicto entre católicos y protestantes tal como los conocemos hoy, fue un conflicto dentro de los límites de un cuerpo europeo occidental.
Los hombres del ala izquierda más extrema, desde Calvino hasta el príncipe palatino, todavía pensaban en términos de cristiandad. Jacobo I de Inglaterra, al ascender al trono y a pesar de denunciar al Papa como un monstruo de 3 cabezas, aún afirmaba enérgicamente su derecho a pertenecer a la Iglesia Católica. Hasta no entender lo anterior no podemos comprender la confusión ni las intensas pasiones de aquella época. Lo que comenzó como una especie de pelea familiar espiritual y continuó como una guerra civil espiritual muy pronto terminó siendo acompañado por una guerra civil armada real. Pero no fue un conflicto entre un mundo protestante y otro mundo católico. Eso vino después, y cuando ocurrió, produjo ese estado de cosas que nos son familiares a todos, la división del mundo blanco en 2 culturas, la católica y la anticatólica, el quiebre de la cristiandad por la pérdida de la unidad europea. Ahora bien, la cosa más difícil del mundo en relación con la historia, y el logro menos frecuente, es el de ver los acontecimientos en la forma en que los veían los contemporáneos en lugar de verlos a través del medio distorsivo de nuestro conocimiento posterior. Nosotros sabemos lo que ocurrió después, los contemporáneos no lo sabían. Las mismas palabras utilizadas para designar la actitud tomada al principio de la lucha cambian de significado antes del final del conflicto. Así sucedió con los términos de católico y protestante, así sucedió con la propia palabra reforma. El gran alzamiento religioso que de manera tan rápida se convirtió en una revolución religiosa fue concebida por los contemporáneos de sus orígenes como un esfuerzo por corregir las corrupciones, los errores y los crímenes espirituales presentes en el cuerpo de la cristiandad. Al principio del movimiento, nadie digno de considerar hubiera negado por un instante la necesidad de una reforma. Todos estaban de acuerdo en que las cosas habían llegado a un estado terrible y amenazaban con un futuro peor a menos que se hiciera algo. La imperiosa necesidad de arreglar las cosas, el clamor por ello, había estado surgiendo por más de un siglo y ahora, en la segunda década del siglo XVI, había emergido. La situación podría ser comparada con la situación económica actual. Nadie digno de mención está hoy contento con el capitalismo industrial que ha engendrado tan enormes males. Esos males aumentan y amenazan con volverse intolerables. Todos están de acuerdo en que tiene que haber una reforma y un cambio. Pues bien, podríamos ponerlo del siguiente modo: nadie nacido entre los años 1450 a 1500 dejaba de ver hacia el año crítico de 1517, cuando ocurrió la explosión, que algo debía ser hecho, y en la proporción de su integridad y conocimientos las personas estaban ansiosas de que se hiciera algo, del mismo modo en que no existe nadie vivo actualmente, sobreviviente de la generación de entre 1870 y 1910, que no sepa que algo drástico debe ser hecho en la esfera económica si es que hemos de salvar a nuestra civilización. Un estado de ánimo semejante es la condición preliminar a todas las reformas mayores, pero, inmediatamente después de que esas reformas se traducen en acciones, aparecen 3 fenómenos concurrentes a todas las revoluciones y de cuya gestión correcta depende en forma exclusiva el evitar una catástrofe. El primer fenómeno es el siguiente. Se proponen simultáneamente cambios de todo tipo y grado, desde reformas que son manifiestamente justas y necesarias y que significan un regreso al orden correcto de las cosas, hasta innovaciones que son criminales y demenciales. El segundo fenómeno es que la cosa a reformar necesariamente se resiste. Acumuló un gran caudal de costumbres, intereses creados, organización oficial, etc. Y cada uno de estos elementos, aun sin una voluntad expresa, le pone un lastre a la reforma. En tercer lugar, y este es por lejos el fenómeno más importante, aparece entre los revolucionarios un número cada vez mayor de individuos que no están tan concentrados en rectificar los males que han crecido en la cosa a reformar, sino llenos de un odio pasional hacia la cosa misma, hacia lo esencial de ella, hacia lo bueno que incluye y por lo cual tiene derecho a sobrevivir. Así, en la revuelta actual en contra del capitalismo industrial, tenemos hoy a personas proponiendo toda clase de remedios, gremios, Estado socialista parcial, la salvaguarda de la pequeña propiedad, que es lo opuesto al socialismo, el repudio del interés, la eliminación de la moneda, el mantenimiento de los desempleados, un comunismo completo, una reforma nacional y hasta la anarquía. Todos estos remedios, y 100 más, están siendo propuestos al por mayor, contradiciéndose entre sí y produciendo un caos de ideas. Frente a este caos, todos los órganos del capitalismo industrial continúan funcionando, la mayoría de ellos lidiando celosamente por preservar su existencia. El sistema bancario, los préstamos a gran interés, la vida proletaria, el abuso de la maquinaria y la mecanización de la sociedad, todos estos males continúan a pesar del clamor y adoptan, cada vez más, una actitud de terca resistencia.
En forma ya sea consciente o semiconsciente insisten en alegar que si alguien nos altera habrá un colapso. Las cosas pueden estar mal, pero todo parece indicar que ustedes solo las harán peores. El orden es la primera prioridad entre todas, y etcétera. Etcétera. Mientras tanto el tercer elemento está apareciendo de un modo bastante manifiesto. El mundo moderno está cada vez más lleno de personas que odian al capitalismo industrial a tal punto que ese odio se convierte en el motivo de todo lo que hacen y piensan. Estas personas preferirían destruir a toda la sociedad antes que esperar a una reforma y proponen métodos de cambio que son peores que los males a remediar. Están más preocupadas por matar a sus enemigos que por la vida del mundo. Todo esto se produjo también en lo que aquí llamo el tumulto, que duró en Europa aproximadamente desde 1517 hasta el fin del siglo, un periodo de poco más de 80 años. Al principio todas las buenas personas con suficiente instrucción y muchas malas personas con igualmente suficiente instrucción, más una hueste de ignorantes y no pocos dementes, se concentraron en los males que habían surgido dentro del sistema religioso de la cristiandad. Esos fueron los primeros reformadores. Nadie puede negar que los males que provocaron la reforma en la Iglesia tenían raíces profundas y se hallaban extendidos. Amenazaban la vida misma de la cristiandad. Todos los que pensaban sobre lo que estaba sucediendo a su alrededor se daban cuenta de lo peligrosas que se habían vuelto las cosas y que tan grande era la necesidad de una reforma. Esos males pueden ser clasificados como sigue. En primer lugar, y constituyendo lo menos importante, había una masa de mala historia y malos hábitos históricos debidos al olvido del pasado, a carencia de conocimientos y a simple rutina. Por ejemplo, había una masa de leyendas, la mayoría de ellas hermosas, pero algunas de ellas pueriles y la mitad de ellas falsas, adosadas a la verdadera tradición. Había documentos en cuya autoridad las personas confiaban y que demostraron no ser lo que pretendían. Por ejemplo, las falsas decretales y, en particular, la conocida como la donación de Constantino de la que se suponía que había otorgado el poder temporal al papado. Había una masa de falsas reliquias, demostrablemente falsas, como por ejemplo, entre un millar de otras, las falsas reliquias de Santa María Magdalena e innumerables casos en los cuales dos o más objetos pretendían ser la misma reliquia. La lista podría extenderse indefinidamente y el aumento del conocimiento académico, el renovado descubrimiento del pasado, en particular el estudio de los documentos griegos originales, y en forma destacada el Nuevo Testamento griego, hicieron aparecer a estos males como intolerables. El siguiente grupo de males es más serio, porque afectó a la vida espiritual de la Iglesia en su esencia. Fue una especie de cristalización, como la he denominado en otra parte, o bien, si prefiere el término, de osificación del cuerpo clerical en sus hábitos y hasta en su enseñanza doctrinal. Ciertas costumbres, inofensivas en sí mismas y quizás hasta más buenas que malas, se habían vuelto más importantes, especialmente como formas de adhesión local a ciertos lugares de culto y ceremonias locales, que el cuerpo viviente de la verdad católica. Se hizo necesario examinar estos fenómenos y corregirlos en todos los casos y, en algunos, librarse de ellos por completo. En tercer lugar, y por lejos constituyendo lo más importante de todo, había una mundanalidad extendida entre los funcionarios de la Iglesia, en el exacto sentido teológico de mundanalidad, la preeminencia de los intereses terrenales por sobre lo eterno. Como ejemplo principal de ello tenemos la simonía, compraventa de cargos eclesiásticos, sacramentos, reliquias, promesas de oración, la gracia, la jurisdicción eclesiástica, la excomunión, etc. Se había llegado a un punto en que las donaciones hechas a la Iglesia se compraban y vendían, se heredaban y se licitaban de un modo similar a cómo se procede con las acciones y participaciones en la actualidad. Ya hemos visto cómo, incluso en la culminación del movimiento, uno de los más grandes papas reformadores retenía los ingresos de 7 obispados, privándolos así de sus pastores residentes. Los ingresos de un obispado podían ser otorgados a modo de salario por un rey a quien le había servido y esta persona podía no ir jamás ni siquiera cerca de su sede siendo que vivía quizás a cientos de kilómetros de distancia. Por ejemplo, para un hombre como Wolsey, y es solo un ejemplo entre muchos otros, se había vuelto normal retener 2 de las principales sedes de la cristiandad en sus manos al mismo tiempo, York y Winchester. Se había vuelto costumbre para hombres como Campeggio, ilustrados, virtuosos y con una vida en todo sentido ejemplar, el recolectar los ingresos de un obispado en Inglaterra mientras vivían en Italia y raramente se acercaban a sus sedes. Las cortes papales, aun cuando sus males han sido muy exagerados, fueron ejemplos recurrentes, de los cuales el peor fue el de la familia de Alejandro V, un escándalo de primera magnitud para toda la cristiandad.
Toda persona atacaría violentamente abusos tan monstruosos con el mismo vigor con que hoy las personas, tanto las buenas como las malas, atacan la desfachatada lujuria de los ricos que contrasta con las horribles profundidades de la pobreza proletaria moderna. Fue de todo esto que surgió el descontento y a medida en que creció, amenazó con destruir a la Iglesia Católica misma. Bajo el impulso de esta universal demanda por reformas, con las pasiones en juego, tanto las constructivas como las destructivas, podría muy bien haber pasado que se preservara la unidad de la cristiandad. Hubiera habido una buena cantidad de tironeos, quizás algo de combates, pero el instinto de unidad era tan fuerte, el patriotismo de la cristiandad era una fuerza aún tan viva por todas partes, que existieron tantas probabilidades a favor como en contra de que termináramos restaurando a la cristiandad e iniciando una nueva y mejor era para nuestra civilización como resultado de purgar tanto la mundanalidad en la jerarquía como las múltiples corrupciones contra las cuales estaba protestando la conciencia pública. No había ningún plan en el aire al comienzo de la ruidosa protesta durante el caótico clamor revolucionario en las Alemanias, seguido del clamor humanista por todas partes. No hubo un ataque concentrado sobre la fe católica. No pudieron organizar una campaña ni quienes eran más instintivamente sus enemigos, Lutero mismo no fue eso, ni hombres como Zwingli, quien personalmente odiaba las doctrinas centrales de la fe y quien condujo el inicio del saqueo de los legados de la religión. No hubo una doctrina constructiva difundida y en oposición al antiguo cuerpo de doctrina por el cual nuestros padres habían vivido, hasta que apareció un hombre de genio con un libro que le sirvió de instrumento y con un violento poder personal de razonamiento y predicación para lograr sus fines. Fue un francés, Jean Calvin, o Calvin, el hijo de un funcionario eclesiástico, administrador y abogado en la sede de Noyon. Después que su padre fuera excomulgado por defraudación y después que el obispo le confiscara a él mismo buena parte del ingreso del que gozaba, Jean Calvin se puso a trabajar. Y fue un enorme trabajo el suyo. Sería injusto decir que las desventuras de su familia y la amarga disputa por dinero entre él y la jerarquía local fueron las principales fuerzas impulsoras del ataque de Calvino. Ya estaba del lado revolucionario de la religión y, probablemente, de cualquier manera hubiera sido una figura principal entre aquellos que buscaban destruir a la antigua religión. Pero, más allá de sus motivos, fue por cierto el fundador de una nueva religión. Porque fue Juan Calvino el que estableció una contraiglesia. Demostró, como nadie antes, el poder de la lógica, el triunfo de la razón, aun cuando se abusa de ella, y la victoria de la inteligencia sobre el mero instinto y sentimiento. Estructuró una nueva teología completa, estricta y consistente, en la que no había lugar para un clero ni para sacramentos. Lanzó un ataque, no anticlerical, no de una especie negativa, sino positiva, exactamente igual a como Mahoma lo había hecho 900 años antes. Fue un verdadero heresiarca y, a pesar de que la imposición concreta de su dogma no tuvo una vida mucho más larga que la del arrianismo, el ambiente espiritual que creó ha perdurado hasta nuestros días. Todo lo que es vital y efectivo en el temperamento protestante aún hoy se deriva de Juan Calvino. A pesar de que las afirmaciones calvinistas férreas se han oxidado, siendo el núcleo de las mismas la admisión del mal en la naturaleza divina por la admisión de solo una voluntad en el universo, su visión de un Dios Moloch sobrevivió, y la correspondiente devoción calvinista por el éxito material, la aversión calvinista por la pobreza y la humildad, han sobrevivido con plena fuerza. La usura no se estaría fagocitando al mundo moderno de no ser por Calvino, las personas no se rebajarían a aceptar un destino adverso inevitable de no ser por Calvino, sin él, el comunismo no estaría entre nosotros como lo está hoy, el monismo científico no hubiera dominado al mundo moderno como lo hizo, hasta hace poco, asesinando la doctrina del milagro y paralizando el libre albedrío. Este poderoso genio francés lanzó su palabra casi 20 años después de que comenzara la revolución religiosa. Alrededor de esa palabra se libró la batalla entre la Iglesia y la contra-Iglesia y la destrucción de la unidad cristiana, eso que llamamos la Reforma, se convertiría esencialmente y por más de un siglo en el vívido esfuerzo, entusiasta como lo había sido el Islam, dirigido a reemplazar la tradición cristiana por el nuevo credo de Calvino. Actuó, como lo hacen todas las revoluciones, formando células. Surgieron grupos por todo Occidente, pequeñas sociedades de personas altamente disciplinadas, determinadas a difundir el Evangelio. La religión tuvo muchos nombres. La intensidad del movimiento creció constantemente, en especial en Francia, el país de su fundador. A diferencia de todas las otras grandes herejías, la Reforma no condujo a ninguna conclusión, o bien y al menos, a ninguna que podamos registrar todavía a pesar de que estamos ya a 400 años del primer alzamiento.
La cuestión arriana murió lentamente, pero la cuestión protestante, aun cuando su doctrina ha desaparecido, produjo frutos permanentes. Ha dividido a la civilización blanca en dos culturas opuestas, la católica y la anticatólica. Pero al comienzo, antes de llegar a este resultado, el desafío de los reformadores produjo feroces guerras civiles. Durante la mayor parte del lapso de una vida humana pareció que prevalecería uno u otro partido, el ortodoxo tradicional enraizado en la cultura católica de Europa o la nueva tendencia revolucionaria protestante. De hecho, no prevaleció ninguno de los dos. Después del primer violento conflicto armado que no produjo la victoria de ninguno de los dos bandos, Europa quedó exhausta y se constituyó en esas dos mitades que desde entonces han dividido al occidente. Gran Bretaña, la mayor parte del norte de Alemania, algunas regiones alemanas del sur entre los cantones suizos y hasta de las planicies húngaras, quedaron consolidadas en contra del catolicismo. Lo mismo sucedió en el norte de los Países Bajos, al menos entre la clase gobernante, y también en los países escandinavos. Después de la crisis, la mayor parte de los valles del Rin y del Danubio, esto es, los alemanes del sur, la mayoría de los húngaros, los polacos, los italianos, los españoles, los irlandeses y la mayoría de los franceses, se mantuvieron aferrados a la religión ancestral que hizo grande a nuestra civilización. Se hace muy difícil comprender la naturaleza de la confusión y de la batalla general que sacudió a Europa, ya que hay que tomar en consideración los múltiples factores que intervinieron en el conflicto. Ante todo, establezcamos las fechas principales. La Reforma activa, la erupción que se produjo después de 2 generaciones de sacudimientos y tumultos, estalló en 1517. Pero la lucha entre los dos contrincantes no se produjo a una escala considerable sino 40 años más tarde. Comenzó en Francia, en 1559. Las guerras de religión francesas duraron 40 años, es decir, hasta justo el fin del siglo. Menos de 20 años después, los alemanes, que hasta ese entonces habían mantenido un equilibrio precario entre los dos bandos, comenzaron con sus guerras religiosas que duraron 30 años. Hacia mediados del siglo XVII, es decir, hacia 1648-49, las guerras religiosas en Europa terminaron en un empate. Para 1517 las naciones, especialmente Francia e Inglaterra, ya estaban medianamente conscientes de sus personalidades. Expresaban su nuevo patriotismo a través de una adhesión a la monarquía. Seguían a sus príncipes como líderes nacionales aún en materia religiosa. En forma paralela, los idiomas populares comenzaron a separar a las naciones aún más a medida en que el común latín de la Iglesia se volvía cada vez menos familiar. Se estaba desarrollando todo el Estado moderno y toda la estructura económica moderna, y en el ínterin los descubrimientos geográficos y las ciencias físicas y matemáticas se estaban expandiendo de modo prodigioso. En medio del choque de tantas y tan poderosas fuerzas es realmente difícil seguir la lucha como un todo, pero pienso que podemos entenderla en sus líneas más grandes si recordamos algunos puntos principales. Lo primero es esto, que el movimiento protestante, que había comenzado como algo negativo, como una revuelta indignada contra la corrupción y la mundanalidad de la Iglesia oficial, recibió un nuevo impulso con la creación del calvinismo, 20 años después de comenzado el alzamiento. A pesar de que las formas luteranas del protestantismo cubrían un área muy grande, el poder directriz, el centro de vitalidad del protestantismo fue Calvino después de la aparición de su libro en 1536. Es el espíritu de Calvino el que combate activamente al catolicismo en todas aquellas partes en donde la lucha se vuelve feroz. Es el espíritu de Calvino el que inspiró a las sectas disidentes y le prestó violencia a la minoría inglesa en crecimiento que reaccionaba contra la fe. Ahora bien, Calvino era francés. Su mentalidad atraía a otros también, por cierto, pero primero y principalmente a sus compatriotas, y eso explica por qué el primer estallido de violencia se produjo en suelo francés. Las llamadas guerras de religión que estallaron en Francia fueron libradas allí con más ferocidad que en otras partes, y aun cuando cesaron, después de la mitad de un lapso de vida lleno de horrores, lo que se produjo fue una tregua y no una victoria. La tregua fue impuesta, parcialmente por la fatiga de los combatientes en Francia y parcialmente por la tenacidad de la capital, París. Pero fue solo una tregua. Durante ese tiempo y mientras la guerra religiosa devastaba a los franceses, los alemanes la evitaron. El tumulto de la Reforma, en un momento dado, produjo una revolución social en algunos estados alemanes, pero eso pronto fracasó y durante un siglo después de la rebelión original de Lutero, más un largo lapso de vida después del estallido de la guerra religiosa en Francia, los alemanes se salvaron de un conflicto bélico religioso general.
Y esto fue porque los alemanes se habían convertido en una especie de mosaico de ciudades libres, pequeños y medianos señoríos, pequeños y grandes estados. La totalidad se hallaba bajo la soberanía nominal del emperador en Viena, pero el emperador no poseía ni ingresos, ni reclutamientos feudales suficientes para imponer su poder personal. Después de mucho tiempo el emperador, desafiado por una violenta revuelta en Bohemia en su contra, vale decir, una revuelta eslava, contraatacó y propuso reunificar a los alemanes e imponer no solo la unidad nacional sino también la unidad religiosa, restaurando el catolicismo en los estados alemanes y sus dependencias. Casi tuvo éxito en su intento. Sus ejércitos obtuvieron victorias en todas partes y su fuente de reclutamiento más vigorosa fue la que lo proveyó de tropas españolas que combatieron por el emperador porque las coronas de Madrid y de Viena se hallaban en la misma familia, la de los Habsburgos. Pero hubo dos cosas que impidieron el triunfo del catolicismo alemán. La primera de ellas fue el carácter de la familia usurpadora que en ese momento reinaba sobre el pequeño estado protestante de Suecia. Esta familia produjo un genio militar de primera magnitud, el joven rey Gustavo Adolfo. La segunda, que hizo toda la diferencia, fue el genio diplomático de Richelieu que en aquellos días dirigía la política de Francia. El poder español en el sur más allá de los Pirineos, respaldado por las nuevas riquezas de las Américas y gobernando la mitad de Italia, más el poder del imperio alemán al este, constituían las mordazas de una pinza que amenazaban a Francia como nación. Richelieu era un cardenal católico. Personalmente, se hallaba adscrito al lado católico de Europa, y sin embargo fue él quien lanzó a Gustavo Adolfo, el genio militar protestante, contra el emperador católico alemán y sus aliados españoles, justo cuando la victoria se hallaba al alcance de su mano. Es que Richelieu no solo había descubierto el genio de Gustavo Adolfo sino también la forma de comprarlo. Le ofreció 3 toneles de oro. Gustavo Adolfo exigió 5 y los obtuvo. Gustavo Adolfo no habrá podido imaginar el gran futuro que le esperaba cuando aceptó el oro francés como soborno para intentar la difícil aventura de atacar al prestigio y al poder del emperador. Al igual que Napoleón, Cromwell o Alejandro y casi todos los grandes capitanes de la historia, descubrió sus talentos a medida que avanzaba. Él mismo se debe haber maravillado al ver lo fácil y completamente que ganaba sus campañas. Es una historia sorprendente. Las brillantes victorias solo duraron un año. Al final de ese año Gustavo Adolfo murió en acción ante Lutzen, cerca de Leipzig, en 1632, pero en tan corto tiempo casi estableció un imperio alemán protestante. Estuvo a punto de lograr lo que Bismarck haría 2 siglos y medio más tarde, y aún logrando lo que consiguió, hizo por siempre imposible que los alemanes estuviesen completamente unidos otra vez e igualmente imposible que regresaran en conjunto a la religión de sus padres. Estableció el protestantismo alemán de un modo tan firme que, desde sus días hasta la actualidad, continuó aumentando su poder hasta que hoy, desde Berlín, inspira con una nueva forma paganizada a la gran masa de los pueblos alemanes. Las guerras religiosas en Alemania se acallaron gradualmente. Tal como he señalado, hacia la mitad del siglo XVII, una larga generación después de que los primeros combates comenzaran en Francia, se produjo un acuerdo general en toda Europa para que cada bando mantuviese sus conquistas y el mapa religioso de Europa ha quedado siendo bastante el mismo desde ese día hasta hoy, esto es, desde aproximadamente 1648 a 1649 hasta nuestros días. Ahora bien, cualquiera que lea solamente la historia militar externa, con su primer capítulo de violenta guerra religiosa francesa y su segundo capítulo de violenta guerra religiosa alemana, pasaría por alto el carácter de todo el fenómeno ya que conocería tan solo cada batalla, a cada estadista principal y a cada guerrero. Porque debajo de esa gran cuestión existió otro factor que no fue ni doctrinario, ni dinástico, ni internacional sino moral. Fue ese factor el que provocó los combates, impuso la paz y decidió la tendencia religiosa final de las diversas comunidades. Está reconocido por los historiadores pero nunca se lo enfatiza suficientemente. Ese factor fue el de la codicia. La antigua Europa católica, antes de la sublevación de Lutero, había estado repleta de grandes concesiones clericales. Rentas de la tierra, tributos feudales, toda suerte de ingresos se fijaron para el mantenimiento de obispados, capítulos catedralicios, curas párrocos, monasterios y conventos. No solo había grandes ingresos sino también grandes donaciones, quizás una quinta parte de todas las rentas europeas, para toda clase de establecimientos educacionales, desde pequeñas escuelas locales hasta los grandes colegios de las universidades. Había otros fondos para hospitales, otros para gremios, esto es, asociaciones, profesiones de artesanos, mercaderes y dueños de negocios, otros para misas y santuarios.
Toda esta propiedad corporativa estaba, o bien directamente conectada con la Iglesia Católica, o bien tan bajo su patrocinio que quedaba en peligro de ser saqueada cada vez que la Iglesia Católica se veía amenazada. La primera medida de los reformadores, donde quiera que resultaron victoriosos, fue permitir que los ricos se apoderasen de estos fondos. Y la intensidad de la lucha en todas partes dependió de la determinación de mantener el botín de parte de quienes habían saqueado a la iglesia, o de recuperarlo, de parte de quienes trataban de restaurar a la iglesia y recobrar los bienes eclesiásticos. Esta es la razón por la cual hubo tan pocos combates en Inglaterra. El pueblo inglés, en conjunto, resultó muy escasamente afectado en su doctrina durante la primera época de la Reforma. Pero los monasterios se disolvieron y sus propiedades pasaron a manos de los señores de los villorrios y de los comerciantes de los poblados. Lo mismo sucedió en los cantones suizos. En cambio los señores rurales franceses, esto es, la clase noble provincial, lo que en Inglaterra se llama the squires o hidalgos rurales, y los nobles mayores por encima de ellos, se mostraron ansiosos por sacar una tajada del botín. La corona francesa, temiendo el incremento de poder que este saqueo le otorgaría a la clase inmediatamente por debajo de ella, resistió al movimiento y de allí las guerras de religión francesas. Mientras tanto, en Inglaterra un rey niño y dos mujeres sucediéndose en el trono le permitieron a los ricos quedarse con los despojos de la iglesia. De allí la ausencia de guerras de religión en Inglaterra. Después de la revolución religiosa, fue este universal robo de la iglesia lo que le dio al periodo de conflictos el carácter que tuvo. Sería un gran error pensar en el saqueo de la iglesia como en un mero crimen de ladrones atacando a una víctima inocente. Antes de la Reforma, los bienes legados a la iglesia habían terminado por ser tratados en la mayor parte de Europa como simples propiedades. Las personas podían comprar un ingreso eclesiástico para sus hijos, o podían dotar a una hija con algún rico convento. Podían darle un obispado a un niño, comprando la dispensa por la falta de edad. Tomaban las ganancias de monasterios al por mayor para proveer el ingreso a laicos, colocando un locum tenens para que hiciera el trabajo del abad y pagándole un sueldo mezquino mientras el grueso del beneficio iba de por vida a manos del laico que lo había acaparado. Si estos abusos no hubiesen sido universales y preexistentes, el saqueo subsiguiente no hubiera ocurrido. Así como estaban las cosas, pues ocurrió. Lo que habían sido invasiones temporarias de ingresos monásticos a fin de proveer una riqueza temporal para ciertos laicos se convirtió en una confiscación permanente en todos los lugares en que triunfó la Reforma. Aún allí en donde los obispados sobrevivieron, la masa de sus ingresos les fue confiscada y cuando todo el proceso terminó se puede decir que a la Iglesia, en todo lo que quedó de la Europa católica, incluyendo hasta Italia y España, no le quedó ni la mitad de sus antiguos ingresos. En la parte de la cristiandad que se separó, los nuevos ministros protestantes y sus obispos, las nuevas escuelas, los nuevos colegios y hospitales, no dispusieron ni de la 10ª parte de los fondos que habían gozado las antiguas instituciones. Resumiendo, para mediados del siglo XVII el conflicto religioso en Europa había estado librándose, la mayor parte del tiempo por la fuerza de las armas, por más de 130 años. Las personas se habían hecho a la idea de que la unidad nunca se recobraría. La fuerza económica de la religión había desaparecido en media Europa y, en la otra mitad, había disminuido tanto que el poder laico se había adueñado de la situación en todas partes. Europa había quedado dividida en dos culturas, la católica y la protestante. Estas dos culturas estarían siempre instintiva y directamente opuestas la una a la otra, como que lo siguen estando, pero la cuestión directamente religiosa se estaba desvaneciendo. Desesperando de lograr una religión común, las personas se preocuparon más por cuestiones temporales, sobre todo dinásticas y nacionales, y con el aprovechamiento de las oportunidades de una mayor riqueza por medio del comercio, antes que por cuestiones doctrinarias. Después de la mitad del siglo XVII, Europa fue testigo del triunfo de un ejército conducido por una oficialidad puritana en Inglaterra, el triunfo de los protestantes alemanes, gracias a la ayuda de Francia bajo el cardenal Richelieu en su esfuerzo por librarse del control católico del emperador y el triunfo de los rebeldes holandeses contra la España católica. Europa se desplomó, exhausta de la lucha puramente religiosa. Las guerras de religión habían finalizado, terminaron en tablas, ninguno de los bandos había ganado. El conflicto religioso prosiguió en algunos islotes. Así, Inglaterra trató de matar a la Irlanda católica y Francia a los hugonotes franceses. Pero para 1700 estaba claro que no surgirían más guerras nacionales de religión. De allí en más se tomó por dado que nuestra civilización tendría que continuar dividida. Tendría que haber una cultura protestante lado a lado de una cultura católica.
Las personas no pudieron perder la memoria del grandioso pasado, no se convirtieron rápidamente en lo que desde entonces nos hemos convertido, en naciones creciendo con indiferencia por la unidad de la civilización europea, pero la antigua unidad moral emergente de nuestro catolicismo universal terminó destruida. En términos aproximados, la masa de Europa quedó de la siguiente manera. La Iglesia Ortodoxa griega del Este cesó de contar. Rusia no había surgido aún como potencia y en todas las demás partes los cristianos griegos se hallaban dominados y sojuzgados por musulmanes, de modo que el único mapa a considerar en 1650 era uno conteniendo a Polonia en el este y al Atlántico en el oeste. En ese espacio, la península italiana, dividida en varios estados, era totalmente católica, excepto por una población muy pequeña en algunas de las montañas del norte que tenían formas protestantes de culto. La península ibérica, España y Portugal, también era completamente católica. Lo que se denominaba como el imperio, esto es, el cuerpo de estados, en la mayoría de los cuales se hablaba el alemán y de los cuales la cabeza moral era el emperador en Viena, se encontraba dividido en estados protestantes, ciudades protestantes independientes y estados católicos y ciudades independientes católicas. El emperador había tratado de traerlos a todos de regreso al catolicismo pero había fracasado debido a la diplomacia de Richelieu. En simples números, la población protestante alemana todavía era mucho más pequeña de la católica. Hablando en términos aproximados, los estados y las ciudades del norte de Alemania eran protestantes y los del sur católicos, y no, como falsamente se pretende, porque haya algo en el clima o en la raza del norte que tienda hacia el protestantismo, sino porque el norte se hallaba más lejos del centro del poder católico en Viena. A pesar de que las diferentes Alemanias, como se llamaban los estados y las ciudades en que se hablaba el alemán, estaban así, a grandes rasgos, divididas en un norte protestante y un sur católico, existía una cantidad de excepciones, islotes de población católica en el norte y de protestantes en el sur, y con frecuencia los habitantes de una ciudad se hallaban divididos en materia religiosa. Por este tiempo la península escandinava, Dinamarca, Suecia y Noruega, eran totalmente protestantes. Polonia, aunque nunca había formado parte del Imperio Romano, se hizo católica después de una especie de tironeo y dudas durante las guerras de religión. Ha permanecido siendo uno de los distritos más intensamente católicos desde entonces porque, al igual que los irlandeses, los polacos fueron violentamente perseguidos por su religión. Los Países Bajos se dividieron en dos. Las provincias norteñas, que hoy conocemos como Holanda, habían adquirido su independencia de su soberano original, el rey de España, y, en gran medida como protesta contra el poder español, se habían proclamado oficialmente protestantes. Su gobierno fue protestante y el efecto político de Holanda en Europa fue protestante, pero es un gran error, aunque muy común, creer que toda la población holandesa es protestante. Holanda siempre tuvo una minoría católica muy grande y en la actualidad, de la población cristiana, que es la población que se declara como tal, más del 40% y más bien apenas menos de la mitad se compone de católicos. Las provincias del sur de los antiguos Países Bajos permanecieron sólidamente en la cultura católica. Se habían unido al norte en la revuelta contra España pero, cuando los mercaderes del norte y los ricos terratenientes se hicieron calvinistas a fin de enfatizar su oposición a España, los mercaderes y los ricos de las provincias del sur reaccionaron fuertemente en sentido opuesto. En la actualidad a esa mitad católica de los Países Bajos la conocemos como Bélgica pero, a mediados del siglo XVII, incluía una franja de lo que hoy es Flandes, por ejemplo, la gran ciudad de Lille, la principal de Flandes, fue parte de los Países Bajos católicos, todavía españoles. Los cantones suizos, que se estaban gradualmente convirtiendo en nación y que ya eran mayormente independientes del imperio, se hallaban divididos. Algunos eran de cultura protestante y otros de cultura católica, tal como siguen siéndolo al día de hoy. Después del compromiso logrado al final de las guerras de religión y la victoria de Richelieu sobre los hugonotes, Francia se hizo oficialmente católica. La monarquía francesa fue fuertemente católica y la masa de la nación adhirió a la cultura católica. Pero quedó una minoría de protestantes, importante en cantidad, nadie sabe demasiado bien cuántos eran pero probablemente, como ya hemos visto, fueron menos del 14% pero más del 10% de la nación, en todo caso, una minoría mucho más importante por su riqueza y posición social que por su número. Los protestantes en Francia también fueron importantes porque no se hallaban confinados a un distrito sino diseminados por todo el territorio. Por ejemplo, Dieppe, el puerto en el norte, siguió siendo una ciudad fuertemente protestante. También lo fue La Rochelle, el puerto sobre el Atlántico, y del mismo modo lo fueron prósperas ciudades sureñas como Montpellier y Nimes.
Gran parte de la banca y del comercio de Francia permaneció en manos protestantes. En 1650, Inglaterra y Escocia habían estado bajo un monarca común por medio siglo y ambas eran oficialmente protestantes. Esta monarquía anglo-escocesa fue fuertemente protestante y hubo una continua y pesada persecución del catolicismo. Pero constituye otro error común el considerar a la nación inglesa en un todo como siendo protestante ya en este momento. Lo que en realidad estaba sucediendo era una desaparición muy gradual del catolicismo. Quizás un tercio de la nación continuaba sintiendo una vaga simpatía por el antiguo credo cuando comenzaron las guerras de religión, y la sexta parte de la población estaba dispuesta a hacer grandes sacrificios para poder seguir denominándose abiertamente católica. De los oficiales caídos en acción de ambas partes, se estima que cerca de un sexto fueron admitida y abiertamente católicos. Pero a la persona común le resultaba imposible obtener los sacramentos y aún las personas ricas que podían darse el lujo de pagar por capillas privadas y hacer donativos tenían dificultades para oír misa y recibir la comunión católica. A pesar de todo, la antigua raíz católica en Inglaterra fue tan fuerte que hubo constantes conversiones, especialmente en las clases altas. Por cerca de los siguientes 40 años pareció que una sólida y muy considerable minoría de católicos podría sobrevivir en Inglaterra tal como lo había hecho en Holanda. Por el otro lado, Inglaterra y Escocia no solo eran oficialmente protestantes sino que una mayoría cada vez más grande llegó a pensar que el catolicismo era contrario a los intereses del país y una minoría muy grande y en crecimiento odiaba al catolicismo con más violencia que en cualquier otra parte de Europa. Irlanda, por supuesto, permaneció siendo católica. El número de protestantes en Irlanda, incluso después de las plantaciones y la conquista de Cromwell, no llegó a la 20ª parte de la población. Pero a los irlandeses católicos se les quitó por la fuerza el 95% de sus tierras y para 1650 estas estaban en posesión, o bien de renegados, o bien de aventureros protestantes de Gran Bretaña a quienes ahora los originales propietarios debían pagar una renta o para los cuales tenían que trabajar por un salario. Desde este momento en adelante, es decir, desde mediados del siglo XVII, cuando en otras partes a lo largo de Europa se había llegado a un compromiso en materia de religión, en Irlanda el catolicismo fue perseguido de la manera más violenta y de una forma que se fue haciendo peor a medida en que transcurría el tiempo. Todo el poder, casi completamente todas las tierras, y la mayor parte de la riqueza líquida de Irlanda no solo se hallaban en manos protestantes sino de personas determinadas a destruir el catolicismo. Durante mucho tiempo pareció como si Irlanda constituyese una prueba, como si la destrucción de la Iglesia Católica en Irlanda iría a ser un símbolo del triunfo del protestantismo y de la declinación de la fe. Esa destrucción casi fue lograda, pero no se completó. Ese fue el mapa de Europa tal como quedó dibujado después de las guerras de religión. Pero, aparte de la división geográfica, el efecto del largo conflicto y particularmente el hecho que terminó sin un vencedor neto, fue más profundo en el aspecto moral. Se hizo obvio para cualquier observador que, de allí en más, la cultura europea quedaría dividida en dos campos, pero lo que solo gradualmente penetró en la mente de Europa fue el hecho que, a causa de esta división permanente, las personas comenzarían a considerar a la religión misma como una cosa secundaria. Las consideraciones políticas, las ambiciones de las naciones separadas y de las dinastías separadas comenzaron a parecer más importantes que las religiones separadas profesadas por las personas. Fue como si los hombres se dijesen a sí mismos, no de una manera abierta pero sí semiconsciente, desde el momento en que toda esta tremenda lucha no ha producido ningún resultado, las causas que condujeron al conflicto probablemente fueron exageradas. En la única esfera que cuenta, en la mente del hombre, el efecto de las guerras de religión y su finalización en un empate fue que la religión, como un todo, quedó debilitada. Más y más personas comenzaron a pensar en su fuero interno, no se puede llegar a la verdad en estas cuestiones, pero sabemos qué es la prosperidad mundana y qué es la pobreza, y qué son el poder y la debilidad políticas. Las doctrinas religiosas pertenecen a un mundo invisible al cual no conocemos de un modo tan completo ni de la misma manera. Ese fue el primer fruto de las batallas que no se ganaron y del consentimiento virtual de los dos antagonistas de volver y quedarse en sus posiciones. Siguió habiendo bastante fervor religioso por ambas partes, pero de un modo sutil y no declarado, quedó más y más subordinado a motivos mundanos, especialmente al patriotismo y a la codicia. Mientras tanto, a pesar de que las personas no se dieron cuenta de ello por mucho tiempo, ciertos resultados del éxito que el protestantismo había logrado, su establecimiento y su atrincheramiento en contra de la antigua religión, todo ello estaba trabajando debajo de la superficie y pronto aparecería claramente a la luz.
La cultura protestante, aun a pesar de que por toda una generación siguió siendo numéricamente mucho menor que la cultura católica, y hasta bastante más pobre, tenía más vitalidad. Había comenzado con una revolución religiosa y el fervor de la revolución perduró y la inspiró. Había roto antiguas tradiciones y lazos que habían formado la estructura de la sociedad católica durante siglos enteros. El tejido social de Europa se disolvió en la cultura protestante de un modo más completo que en la católica, y esta disolución liberó energías que el catolicismo había refrenado, especialmente la energía de la competencia. Todas las formas de innovación fueron naturalmente más favorecidas en la cultura protestante que en la católica. Ambas culturas avanzaron rápidamente en las ciencias físicas, en la colonización de tierras lejanas, en la expansión de Europa por el mundo, pero los protestantes fueron más vigorosos que los católicos en todo ello. Para dar un ejemplo, en la cultura protestante, excepto allí en donde era remota y simple, el campesino libre, protegido por antiguas costumbres se extinguió. Terminó desapareciendo porque se rompieron los viejos usos que lo protegían de los ricos. Los adinerados compraron la tierra, grandes masas de personas que antes habían poseído tierras quedaron sin recursos. Comenzó el proletariado moderno y se sembraron las semillas de lo que hoy llamamos capitalismo. Hoy podemos apreciar el mal que ello constituía, pero en ese momento significó que la tierra fue mejor cultivada. Los métodos nuevos y más científicos fueron más fácilmente aplicados por los ricos terratenientes de la nueva cultura protestante que por el tradicional campesinado católico y, al no haber control sobre la competencia, los primeros triunfaron. También las interpretaciones tendieron a ser más libres en la cultura protestante que en la católica porque los protestantes no tenían una autoridad unitaria en materia de doctrina. Esto, que en el largo plazo estaba condenado a llevar al quiebre de la filosofía y de todo pensamiento sólido, tuvo unos primeros efectos estimulantes y revitalizadores. Pero el gran y principal ejemplo de lo que estaba sucediendo a raíz de la rotura de la antigua unidad católica europea fue el surgimiento de la actividad bancaria. La usura fue algo practicado en todas partes, pero en la cultura católica estaba restringida por ley y era practicada con dificultad. En la cultura protestante se convirtió en algo sobreentendido. Los mercaderes protestantes de Holanda fueron los pioneros en los inicios de la banca moderna, Inglaterra siguió pronto, y eso explica por qué las todavía comparativamente pequeñas naciones comenzaron a adquirir una formidable fuerza económica. Su capital móvil y su crédito continuaron aumentando en comparación con su riqueza total. El espíritu mercantil floreció vigorosamente entre los holandeses y los ingleses y la aceptación universal de la competencia continuó favoreciendo al lado protestante de Europa. Todo este aumento del poder protestante estaba quedando en claro en la generación posterior a la Paz de Westfalia, 1648 a 1650 a 1720. Dejó de ser subconsciente para volverse consciente y fue sentido en todas partes a medida en que transcurría el primer tercio del siglo XVIII. Antes de la mitad de ese siglo, hubo un sentimiento generalizado en el ambiente en cuanto a que el futuro estaba con los protestantes, aun cuando el catolicismo siguiese manteniendo los antiguos tronos con toda su gloria tradicional y su manifestación de poder, la corona imperial, los estados papales, la monarquía española y su enorme dominio de ultramar y la espléndida monarquía francesa. Para utilizar una expresión moderna, el protestantismo estaba en alza. Más todavía, la confianza estaba del lado protestante mientras el lado católico se descorazonaba. Un último factor favorecía mucho a la cultura protestante, el declinar del sentimiento religioso se generalizó después de 1750 y esta declinación de la religión, al principio, no hirió tanto a la cultura protestante como a la católica. En esta última dividió amargamente a las personas. El escéptico se convirtió allí en el enemigo de su piadoso conciudadano. Francia, hasta cierto punto Italia, mucho más tarde España, pero Francia muy temprano en el proceso, quedaron internamente divididas mientras que en la cultura protestante la diferencia de opinión y el escepticismo eran lugares comunes. Allí, las personas daban esas divergencias por sentado y las mismas conducían cada vez menos a animosidades personales o a divisiones civiles. Esta fortaleza interna de la cultura protestante se mantuvo hasta los tiempos modernos y solo ahora está comenzando a perderse a través del efecto gradualmente desintegrante de una falsa filosofía. Quizás algo más de 150 años atrás, pero hace menos de 200, digamos que entre 1760 y 1770, a cualquier observador de nuestra civilización le hubiera quedado claro que estábamos ingresando en un periodo en el cual el lado anticatólico de las dos mitades en que la cristiandad se había dividido estaba por convertirse en el sector principal, que la cultura protestante estaba a punto de obtener la hegemonía y la retendría, quizás, por largo tiempo. De hecho,
no solo la retuvo sino que aumentó su poder por algo así como 100 años. Luego, pero no antes de llegar a nuestros tiempos, declinó. Los signos exteriores de este crecimiento protestante fueron el continuo aumento del poder financiero, militar y naval de ese sector de Europa. El comercio inglés se expandió rápidamente, los holandeses continuaron aumentando su banca y, lo más importante de todo, Inglaterra comenzó a tener el control sobre la India. Del lado militar, los alemanes protestantes produjeron un nuevo y formidable ejército, el de Prusia, con una estricta disciplina coronada por la victoria. Algo que tendría un gran efecto fue que la flota británica se hizo por lejos más poderosa que cualquier otra y, bajo su protección, el comercio inglés y el control inglés sobre el este crecieron en forma constante. Por tierra, Prusia comenzó a ganar batallas y campañas. Estos éxitos prusianos no fueron continuos pero fundaron una tradición continua y su rey soldado, Federico II, fue ciertamente uno de los grandes capitanes de la historia. Mientras tanto, la cultura católica declinó en estos mismos terrenos. Austria, esto es, el poder del emperador católico entre los alemanes, vio disminuida su fuerza. Lo mismo sucedió con el extenso imperio español que, por aquel tiempo, incluía la mayor parte de la América poblada. Estos signos exteriores materiales de un creciente poder protestante y de la declinación del poder de la cultura católica no representaban sino un efecto de algo espiritual que estaba teniendo lugar en el interior. La fe se estaba quebrando. La cultura protestante resultaba inmune a este crecimiento del escepticismo. La disminución de la adhesión de las personas a las antiguas doctrinas de la cristiandad no debilitó a la sociedad protestante. Todo el enfoque mental de esa sociedad declaraba que cada persona era libre de juzgar por sí misma, y si había algo que repudiaba y que no quería, ello era la autoridad de una religión común. Una religión común está en la naturaleza de la cultura católica y, de este modo, la declinación de la fe causó un desastre en este sector. Destruyó la autoridad moral de los gobiernos católicos que estaban estrechamente relacionados con la religión y, o bien produjo una especie de parálisis del pensamiento y la acción como sucedió en España, o bien, como sucedió en Francia, dividió violentamente a las personas en dos bandos, los clericales y los anticlericales. Tengamos en cuenta que, si bien hoy podemos ver las fuerzas que se hallaban actuando en el siglo XVIII, las personas de aquella época no las veían. Inglaterra, mediante su poder naval, había logrado el control de la India, Prusia se había establecido como un fuerte poder, pero nadie preveía que Inglaterra y Prusia le harían sombra a la cristiandad. India produciría la riqueza y el poder para quienes la explotaran y, con ella como base, se establecería el poder bancario y comercial sobre el este. Prusia iría a absorber a los alemanes y a convulsionar a Europa. Inglaterra, también a través de su poder naval, había llegado a dominar la colonia francesa del Canadá, pero nadie en aquellos días creía que las colonias tenían demasiada importancia, salvo como fuente de riquezas para la madre patria, y Canadá nunca había sido eso para Francia. Más tarde, cuando Inglaterra perdió sus colonias en América del Norte y éstas se volvieron independientes, el hecho fue equivocadamente considerado como un golpe mortal al poder mundial inglés. Muy pocos previeron lo que significaría en el futuro la nueva República de Norteamérica. Su extensa y rápida expansión numérica y económica fortaleció inmensamente la posición de la cultura protestante en el mundo. Fue solo mucho más tarde que una cierta proporción de inmigrantes católicos modificó en alguna medida esta posición, pero, aún así, los Estados Unidos siguieron siendo esencialmente una sociedad protestante durante su sorprendente desarrollo. Al final del siglo XVIII y a principios del XIX se produjeron las guerras revolucionarias y las napoleónicas. También estas aumentaron la fuerza del protestantismo y debilitaron aún más a la cultura católica. Lo hicieron indirectamente, y las cuestiones inmediatas fueron tanto más excitantes y tuvieron que ver tanto más directamente con la vida de las personas que este último y profundo efecto fue poco apreciado. Hasta el día de hoy son pocos los historiadores que evalúan la derrota de Napoleón en términos de las culturas contrastantes de Europa. La Revolución Francesa fue un movimiento anticlerical y Napoleón, que la heredó, no fue un católico creyente y practicante. No regresó a la fe sino hasta hallarse en su lecho de muerte. Tampoco, a pesar de su genio, percibió claramente que las diferencias religiosas constituyen la raíz de las diferencias culturales, ya que toda la generación a la cual perteneció no tenía el concepto de ese profundo y universal discernimiento. Sin embargo, sigue siendo cierto que, de haber triunfado Napoleón, la cultura preponderante de Europa hubiera sido católica. Su imperio, aliado y con lazos matrimoniales con la antigua tradición católica de Austria, al darle paz a la Iglesia y al ponerle fin a los peligros revolucionarios,
nos hubiera dado una Europa unida y estabilizada en la cual, a pesar del ampliamente difundido racionalismo de las clases más pudientes, Europa como un todo hubiera regresado a la tradición católica. No obstante, Napoleón simplemente fracasó, y fracasó por calcular mal sus posibilidades en la campaña contra Rusia. Después de su fracaso, el proceso de declinación que durante tanto tiempo había estado carcomiendo a la cultura católica, continuó a lo largo de todo el siglo XIX. Como resultado de la derrota de Napoleón, Inglaterra pudo expandirse ininterrumpidamente mediante su ahora no solo incuestionable sino hasta invencible poder naval. No había rival para ella en ninguna parte fuera de Europa. El Imperio Español, ya bastante alicaído, fue subdividido en gran medida como consecuencia de los esfuerzos de Inglaterra que deseaba un comercio sin trabas con la América Central y del Sur. Inglaterra se adueñó de puntos estratégicos por todo el globo, algunos de los cuales se convirtieron en sociedades locales considerables, llamadas colonias al principio y que ahora se llaman dominios. Merced a la derrota de Napoleón, Prusia se convirtió en la potencia líder entre los alemanes. Anexó a la población católica del Rin y emergió como la triunfante rival de la Casa Habsburgo-Lorena del emperador en Viena. Francia cayó en una serie incesante de experimentos políticos y fracasos en la base de los cuales estaba la profunda división religiosa de los franceses. No hubo una Italia unificada y los esfuerzos que se hicieron para crearla fueron anticatólicos. Más aún, una de las ironías más ridículas de la historia es que la gran potencia en la que Italia se ha convertido hoy surgió en gran medida por la simpatía que la Europa protestante manifestó por las rebeliones italianas originales, contra el rey católico de Nápoles y contra la autoridad de los estados papales. Durante la mayor parte de una generación después de la derrota de Napoleón, otro grupo de acontecimientos se volcó en la balanza en contra de la cultura católica. Fue la serie de aplastantes victorias obtenidas por Prusia en el campo de batalla entre 1866 y 1871. En esos 5 años Prusia destruyó el poder militar de la Austria católica y creó un nuevo imperio alemán en el cual los católicos fueron cuidadosamente aislados de Austria y convertidos en una minoría con el Berlín protestante como su centro de gravedad. También, Prusia derrotó a Francia súbita y completamente, tomó París y anexó lo que le pareció del territorio francés. Este último acontecimiento, la guerra franco-prusiana fue, por lejos, el más importante de todos y pudo muy bien haber significado el fin de la cultura católica de Europa a través del establecimiento de la República Parlamentaria Francesa, que fue de mal en peor en materia de leyes y de moral, y mediante el socavamiento de la confianza que los franceses tenían en sí mismos. El nuevo régimen en Francia comenzó a devastar a la civilización francesa y aumentó infinitamente a la facción anticatólica la que llegó a obtener y a mantener el poder por sobre el pueblo francés. Más aún, como consecuencia de esa guerra, Inglaterra se hizo aún más fuerte en el este. Tomó el lugar de Francia como dominadora de Egipto, se hizo cargo de la custodia del Canal de Suez, que los franceses habían construido justo antes de su derrota, y adquirió Chipre. Italia estaba ahora unida pero era débil y menospreciada. España y Portugal habían declinado, al parecer más allá de toda esperanza de recobrarse. Con Francia desgarrada por su conflicto religioso y teniendo la peor clase de políticos profesionales, con el sol de Austria en el ocaso, con Prusia en plena carrera, con los Estados Unidos recuperándose de su guerra civil y más poderosos y coherentes que nunca, convirtiéndose rápidamente en el país más rico del mundo y con una población en igual de rápida expansión, pareció caerse de maduro que la cultura católica sería directamente barrida del mapa. La cultura protestante se había convertido en el líder manifiesto de la civilización blanca. La situación era evidente no solo políticamente sino también en el terreno económico. La nueva maquinaria que transformaba la vida en todas partes, las nuevas y rápidas comunicaciones que transportaban pensamientos, mercaderías y personas, todo ello era principalmente producto de la cultura protestante. Las naciones católicas no hacían más que copiar a las naciones protestantes en estas cuestiones. Lo mismo sucedía con las instituciones. La institución inglesa del Parlamento, que había surgido y se había mantenido por una clase gobernante bajo condiciones aristocráticas, fue imitada en todas partes. Era una institución que se adaptaba pésimamente a sociedades con un fuerte sentido de igualdad humana, pero era tal el prestigio de Inglaterra que las personas copiaron instituciones inglesas en todas partes. Mientras tanto, Irlanda, que propiamente puede ser llamada la prueba de la suerte de la cultura católica, pareció dar la señal de la ruina final de esa cultura. La población irlandesa, hacía tiempo despojada de sus tierras, quedó reducida a la mitad por la hambruna.
La riqueza de Irlanda disminuyó con la misma rapidez con la que creció la de Inglaterra y nadie razonable pensó que sería posible que Irlanda, después de sus terribles experiencias en el siglo XIX, pudiese surgir otra vez de entre los muertos. El Papa había sido despojado de sus ingresos mediante la toma de sus estados y era ahora un prisionero en el Vaticano con todo el espíritu del nuevo gobierno italiano, ahora su aparente soberano, más y más opuesto a la religión. El sistema educativo de Europa se divorció cada vez más de la religión y en los grandes países católicos, o bien se desmoronó, o bien cayó en manos anticatólicas. Es muy difícil decir cuándo cambia la marea en los grandes procesos de la historia. Pero hay una regla que puede ser sabiamente aplicada: el cambio de marea sobreviene antes de lo que piensan las personas cuyo juicio se basa sobre fenómenos superficiales. Cualquier gran sistema, el activamente centralizado Imperio Romano de Occidente, el Imperio Español, el periodo de la dominación turca en el este, el periodo de las monarquías absolutas en Europa Occidental, todos estos sistemas comenzaron realmente a colapsar mucho antes de que un observador externo pudiese notar cambio alguno. Por ejemplo, en una fecha tan tardía como 1630 las personas todavía hablaban y pensaban del poder español como la cosa más grande del mundo, y, sin embargo, había recibido su herida mortal en Holanda más de una generación antes y después de Rocroi 1643 estaba desangrándose lentamente. Así sucedió y así sucede con la hegemonía protestante sobre nuestra cultura, con el liderazgo protestante y anticatólico de la civilización blanca. La marea ha cambiado. Pero ¿cuál fue el momento en que cambió? ¿Cuándo se produjo el intervalo entre la marea alta y la baja? Es difícil fijar una fecha para estas cosas, pero una regla universal dice que, en la duda entre dos fechas, debe preferirse la más temprana a la más tardía. Muchos pondrían a los años 1899 a 1901, la época de la aciaga Guerra Bóer, como la fecha del punto de inflexión. Algunos la pondrían más tarde. Por mi parte, la fijaría alrededor de los años 1885 a 1887. Me parece que un observador universal, no sesgado por sentimientos patrióticos, fijaría ese momento, o bien 1890 a lo sumo, como el punto de inflexión en la curva. Los poderes protestantes eran entonces aparentemente más poderosos que nunca, pero la reacción estaba agitándose y en la próxima generación se volvería visible. Cualesquiera que fuesen las causas y sean cuales fueren las fechas a fijar, con seguridad entre 1885 y 1904, lo cierto es que la marea estaba cambiando. No estaba cambiando hacia el restablecimiento de la cultura católica como la líder de Europa, menos aún hacia el restablecimiento de la Iglesia católica como el espíritu universal de esa cultura, pero las ideas y las cosas que habían convertido a la cultura opuesta en todopoderosa estaban decayendo. Esta declinación moderna de la hegemonía protestante y su continuidad en una amenaza completamente nueva y en una nueva reacción católica contra esa amenaza es lo que describiré a continuación. Sea cual fuere la fecha que le asignemos a la cumbre del poder en la cultura protestante, sea que digamos que su decadencia comenzó en una fecha tan temprana como 1890 o que no puede ser fijada antes de 1904, no hay duda que después de esta fecha, en otras palabras, durante los primeros años del siglo XX, la supremacía de la cultura protestante se hallaba socavada. Las distintas herejías protestantes sobre las cuales se había basado y el espíritu general de todas esas herejías combinadas estaba declinando. Como consecuencia de ello, su fruto, la hegemonía protestante sobre Europa y el mundo blanco, estaba declinando también. El protestantismo estaba siendo estrangulado en su raíz, en sus raíces espirituales, con lo que los frutos materiales de ese árbol estaban empezando a secarse. Cuando estudiamos en detalle el proceso de este velado decaimiento de la supremacía de la cultura protestante, hallamos dos conjuntos de causas. La primera, y aparentemente la menos importante, aunque la posteridad quizás descubra que fue de gran importancia, fue cierta recuperación de la confianza en una porción, y solo una porción, de las naciones que habían heredado la cultura católica y, al mismo tiempo, un renacimiento de la vitalidad de las enseñanzas católicas. Políticamente no hubo una reacción para retomar la antigua fortaleza de la cultura católica, fue más bien lo contrario. Irlanda continuó declinando en población y en riqueza y era ahora más dependiente de un poder protestante que nunca antes. Polonia, aparentemente, no tenía esperanzas de resurgir. Las divisiones dentro de la cultura católica misma se hicieron peores que nunca. En Francia, que era la piedra de toque de la totalidad, la lucha entre la Iglesia y sus enemigos se convirtió en algo sobreentendido y la victoria de sus enemigos llegó a ser igual de sobreentendida. La religión estaba desapareciendo de las escuelas primarias.
Grandes sectores del campesinado estaban perdiendo su fe ancestral y, la declinación de la religión arrastró consigo la declinación del buen gusto en la arquitectura, en todas las artes y, lo que es lo peor de todo, en todas las letras. La antigua lucidez intelectual francesa comenzó a volverse confusa. No hubo un renacimiento español y en Italia, el poder anticlerical y parlamentario masónico más las diferencias existentes entre los diversos distritos hicieron que otra provincia de la cultura católica se debilitara. Pero en todas las naciones de la cultura católica ya se hacía visible alguna recuperación de la religión en las clases más pudientes. Esto puede no parecer mucho, dado que las clases más ricas constituyen una pequeña minoría, pero éstas influenciaron a las universidades y, por lo tanto, a la literatura y a la filosofía de su generación. Mientras una generación antes cualquiera hubiera dicho que el catolicismo jamás volvería a aparecer en la Universidad de París, ahora ya se veían signos de que volvía a ser tomado muy en serio. En todo esto, el gran Papa León XIII desempeñó un papel principal, secundado por quien más tarde se convertiría en el cardenal Mercier. Santo Tomás fue rehabilitado y la Universidad de Lovaina se convirtió en el foco de una energía intelectual que se irradió a través de toda Europa occidental. Aún así, y lo repito, todo esto tuvo una importancia menor frente al decaimiento interno de la cultura protestante. La cultura católica siguió estando dividida, no había signos de que retornaría a su gran papel del pasado, y, a pesar de que tanto las semillas del resurgimiento irlandés como del polaco habían sido sembradas, el primero de ellos a través de la muy importante recuperación de las tierras por parte del campesinado irlandés, nadie hubiera podido predecir el fortalecimiento integral de la cultura católica en toda nuestra civilización. De hecho, la mayoría hoy tampoco puede percibir ese fortalecimiento. Hubo grandes conversos, como que siempre los ha habido. Hubo, lo que es más significativo aún, grupos enteros de personas muy eminentes, tales como Brunetière en Francia, que congeniaron cada vez menos con el ateísmo y el agnosticismo pasados de moda y quienes, sin declararse católicos, simpatizaron claramente con el sector católico. Pero todos ellos no ejercieron influencia sobre la corriente principal. Lo que realmente produjo el cambio fue la gran debilidad interna de la cultura protestante como algo opuesto a la católica. Fue este decaimiento de los oponentes de la Iglesia lo que comenzó a transformar a Europa y a preparar a las personas para otro gran cambio adicional al cual llamaré, tanto como para darle un nombre y poder estudiarlo más adelante, la fase moderna. La cultura protestante decayó por dentro a raíz de una cantidad de causas, probablemente todas conexas, aun cuando es difícil rastrear esa conexión, todas probablemente procedentes de aquello que los médicos llamarían la condición autotóxica de la cultura protestante. Decimos que un organismo se ha vuelto autotóxico cuando comienza a intoxicarse a sí mismo, cuando pierde vigor en sus procesos vitales y acumula secreciones que continuamente disminuyen sus energías. Algo por el estilo estaba sucediendo con la cultura protestante hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX. Esta fue la causa general de la declinación protestante, pero su acción fue ambigua y difícil de aprender. Sobre las causas particulares de dicha declinación podemos tener mayor certeza y ser más concretos. Por de pronto, la base espiritual del protestantismo se hizo pedazos por el derrumbe de la Biblia como autoridad suprema. Este derrumbe fue el resultado de ese mismo espíritu de investigación escéptica sobre el cual el protestantismo siempre estuvo basado. Había comenzado diciendo, niego la autoridad de la Iglesia. Cada persona debe examinar por sí misma la credibilidad de toda doctrina. Pero había tomado como apoyo, bastante ilógicamente por cierto, a la doctrina católica de la inspiración escritural. La Iglesia Católica había declarado que esa gran masa de folclore judío, poesía e historia popular tradicional, ese cuerpo de registros de la Iglesia temprana que llamamos el Nuevo Testamento, se hallaban divinamente inspirados. El protestantismo, como todos sabemos, volvió esta misma doctrina de la Iglesia en contra de la Iglesia misma y apeló a la Biblia en contra de la autoridad católica. De allí que la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento combinados, se convirtió en un objeto de culto por sí misma a través de la cultura protestante. Había una gran cantidad de dudas y hasta de paganismo flotando en el ambiente antes del fin del siglo XIX en las naciones de cultura protestante, pero la masa de las poblaciones, tanto en Alemania como en Inglaterra y en la península escandinava, y por cierto que en los Estados Unidos, se aferró a una interpretación literal de la Biblia. Ahora bien, la investigación histórica, la investigación en las ciencias físicas y la investigación en la crítica de textos sacudió esta actitud. La cultura protestante empezó a deslizarse hacia el otro extremo, de haber adorado al propio texto de la Biblia como algo inmutable y como la clara voz de Dios, cayó en dudar de casi todo lo contenido en la Biblia. Cuestionó la autenticidad de los 4 evangelios,
particularmente a los dos escritos por testigos oculares de la vida de nuestro Señor y más especialmente al de San Juan, el principal testigo de la Encarnación. Llegó a negar el valor histórico de casi todo en el Antiguo Testamento que fuese anterior al exilio babilónico, negó como una cuestión de principio todo milagro, de una tapa a la otra del libro, y toda profecía. Si un documento contenía una profecía, eso se interpretaba como prueba de que había sido escrito después de los hechos. Todo texto inconveniente fue etiquetado de interpolación. Al final, cuando este espíritu, que fue producto del protestantismo mismo, hubo terminado con la Biblia, es decir, con el mismo fundamento del protestantismo, lo que quedó del protestantismo no fue más que una masa de ruinas. Hay incluso otro ejemplo de cómo el espíritu del protestantismo destruyó sus propios fundamentos, pero se halla en otro terreno, en el de la economía social. El protestantismo había producido la libre competencia permitiendo la usura y destruyendo las antiguas salvaguardas que protegían las propiedades del hombre pequeño, el gremio y la asociación local. En la mayor parte de los lugares en donde tuvo poder, y especialmente en Inglaterra, el protestantismo destruyó al campesinado por completo. Produjo el industrialismo moderno en su forma capitalista y produjo la banca moderna que al final se convirtió en dueña de la comunidad, pero bastó con que algo más que una generación tuviese la experiencia del capitalismo industrial y del poder usurario de los banqueros para demostrar que ninguno de los dos podría continuar. Habían engendrado extensos desastres sociales que iban de mal en peor hasta que las personas, sin apreciar conscientemente la causa última de esas calamidades, que es, por supuesto, espiritual y religiosa, hallaron de cualquier modo que los males eran insoportables. Pero, en definitiva, la riqueza y el poder político de la cultura protestante estaban basados sobre justamente las instituciones que ahora se criticaban. El capitalismo industrial y la banca usurera constituían justamente la fortaleza misma de la civilización protestante del siglo XIX. Habían triunfado especialmente en la Inglaterra victoriana. En el momento en que escribo estas palabras, son todavía superficialmente todopoderosos, pero cada uno de nosotros sabe que su hora ha llegado. Se han corrompido desde adentro, y con ello se corrompió la hegemonía protestante a la que tan poderosamente habían apoyado durante las generaciones inmediatamente anteriores a la nuestra. Hubo, además, otra causa del debilitamiento y la declinación de la cultura protestante, sus diferentes partes tendían a entrar en conflicto entre sí. Era lo esperado de un sistema basado simultáneamente en la competencia y en la adulación del orgullo humano. Las distintas sociedades protestantes, en especial la británica y la prusiana, estaban, cada una por su lado, convencidas de su propia y completa superioridad. Pero no se pueden tener dos o más razas superiores. Este ambiente de autoidolatría necesariamente condujo a un conflicto entre los autoidólatras. Podían ponerse de acuerdo en despreciar a la cultura católica, pero no pudieron preservar la unidad entre ellos mismos. El problema se agravó por la falta inherente de un plan. La cultura protestante, habiendo comenzado por exagerar el poder de la razón humana, estaba terminando por abandonar la razón humana. Se vanagloriaba de su dependencia del instinto y hasta de la buena suerte. No hubo frase más común en labios de los ingleses protestantes que aquella de, no somos una nación lógica. Cada grupo protestante se convirtió en el país de Dios, en el favorito de Dios, y de alguna manera u otra se suponía que terminaría siendo hegemónico sin tomarse el trabajo de pensar un esquema para su propia conducta. En el largo plazo no hay nada más fatal para un individuo o para una gran sociedad que esta ciega dependencia de una buena suerte garantizada y un descuido igualmente ciego de los procesos racionales. Es algo que le abre la puerta a cualquier extravagancia, sea material o espiritual, a concepciones de dominio universal, al poder mundial y a cosas similares que, en sus efectos, constituyen venenos mortales. Todos estos fenómenos combinados condujeron al gran colapso que oficialmente fechamos en 1914 pero cuya gestación se ubica por lo menos 3 años antes, ya que fue 3 años antes del estallido de la Gran Guerra que las naciones comenzaron a hacer sus preparativos para el conflicto. En la Gran Guerra, por supuesto, la totalidad del antiguo estado de cosas colapsó estrepitosamente. Lo que sobrevivió de lo que habían sido las instituciones de la hegemonía protestante, el control por los bancos, la exacción de una usura general a través de empréstitos internacionales, todo el competitivo sistema industrial, la irrestricta explotación de un extenso proletariado por parte de una pequeña clase capitalista, todo ello solo sobrevivió en forma precaria, sostenido por toda clase de subterfugios y aún así solo en algunas pocas sociedades. En la gran masa de nuestra civilización, estas cosas desaparecieron rápidamente.
La principal institución política que les había servido, el Parlamento integrado por políticos profesionales que se autodenominaban representativos, siguió por el mismo camino. Nuestra civilización comenzó a entrar en un periodo de experimentos políticos, incluyendo despotismos, cada uno de los cuales puede ser y probablemente será efímero, pero, en cualquier caso, todos estos experimentos significan un corte con el pasado inmediato. Cesó de existir el antiguo mundo blanco en el cual una cultura católica dividida y confundida fue desplazada por una triunfante y poderosa cultura protestante. Pero cabe destacar que este colapso del antiguo fenómeno anticatólico, la cultura protestante, no presenta signos de ser suplantado por la hegemonía de la cultura católica. No hay señales todavía de una reacción tendiente a restablecer el dominio de las ideas católicas, a restaurar plenamente la única fe que puede salvar a Europa y a toda nuestra civilización. Cuando nos libramos de un mal, casi siempre sucede que nos encontramos frente a otro de cuya existencia hasta ese momento no habíamos sospechado. Eso es lo que sucede ahora con el derrumbe de la hegemonía protestante. Estamos ingresando a una nueva fase, la fase moderna, según la he llamado, en la cual la Iglesia Eterna enfrenta problemas muy diferentes. Un enemigo muy diferente amenazará la existencia de esta Iglesia y la salvación del mundo que depende de ella. Si te gustó este video, déjanos un pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Y no te pierdas el siguiente episodio. Muchas gracias por tu apoyo y que Dios te bendiga.